Mayo de 1944. De un momento a otro, la red de comunicaciones de la Armada Imperial japonesa se apagó como si alguien hubiera cortado los cables. Un silencio raro, espeso, se extendió en el Pacífico. Los submarinos que el almirante Soemu Toyoda había desplegado con tanto cuidado, sus ojos y sus oídos en las profundidades, fueron cayendo en silencio uno tras otro. Primero el Ro 106, luego el Ro 104, después el Ro 116. En apenas 7 días, 5 submarinos desaparecieron sin dejar rastro. El único que seguía respondiendo era el Ro 105, la última carta de Toyoda para su plan de atrapar a la flota estadounidense. En Tokio, cada informe que llegaba era más alarmante que el anterior. El cuartel general envió órdenes urgentes. Precaución máxima. Estaba ocurriendo algo jamás visto en la historia naval. Una nueva y extraña arma había entrado en acción. Y lo peor, un único buque americano estaba haciendo todo el trabajo, completamente solo. John C. England. Meses atrás, un joven alférez llamado John C. England terminó su entrenamiento en diferentes puertos de Estados Unidos. Lleno de ganas de servir, llegó a Hawái listo para comenzar su vida en la Marina. Su primer destino fue la sala de radio del USS Oklahoma, anclado en Battleship Row, en Pearl Harbor. El calendario marcaba 7 de diciembre de 1941. El Oklahoma era un veterano curtido. Había escoltado convoyes aliados en la Primera Guerra Mundial y salvado a refugiados durante la Guerra Civil Española. Pero toda esa experiencia no serviría de nada aquel día. El amanecer apenas despuntaba en Oahu, cuando en el horizonte aparecieron siluetas extrañas. El zumbido de motores creció hasta convertirse en un rugido aterrador. Sin previo aviso, cientos de aviones japoneses descendieron sobre Pearl Harbor como aves de rapiña. A las 7:50 de la mañana, el Oklahoma fue sacudido por el primero de muchos torpedos. En la sala de radio, England trataba de mantenerse en pie mientras las paredes vibraban con violencia. 3 torpedos impactaron en los primeros minutos. El barco comenzó a inclinarse peligrosamente. La orden fue clara: abandonen el barco. Cualquiera habría escapado, pero John tomó una decisión en cuestión de segundos. Desobedeció. En lugar de huir, se lanzó por los pasillos inundados en busca de sus compañeros atrapados. Una vez, 2 veces, 3 veces, arrastró marineros heridos y aturdidos hacia la salvación. En su cuarto intento, el Oklahoma ya se estaba volcando y no logró salir. Mientras tanto, en la superficie, los aviones japoneses ametrallaban el agua, destruyendo botes y matando a los marineros que intentaban escapar. El Oklahoma recibió hasta 8 torpedos y en solo 12 minutos terminó panza arriba. Lo único visible era su quilla. Ese día murieron 429 hombres, incluido John C. England. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt habló ante toda la nación. Estados Unidos había intentado mantenerse fuera de la Segunda Guerra Mundial, pero después de ese ataque no había vuelta atrás. Ahora era personal. Japón contra la marea. En 1944, Japón ya no era el monstruo imparable de años atrás. Su flota estaba desgastada y enfrentaba a un enemigo que no solo lo igualaba en poder, sino que lo había superado por completo. Estados Unidos construía portaaviones, aviones y formaba pilotos expertos a un ritmo imbatible. Aún así, Japón no se rendía. El almirante Soemu Toyoda diseñó un plan desesperado: la Operación A-Go. Su idea era atraer a la Marina estadounidense hacia las Islas Marianas y allí lanzar toda la fuerza de la primera flota móvil, reforzada con cientos de aviones terrestres y de portaaviones, con el objetivo de aniquilar a los norteamericanos antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Pero el plan tenía un talón de Aquiles. Japón había perdido la vista y el oído en el mar. Los aliados dominaban los cielos, y las comunicaciones encriptadas de Estados Unidos hacían inútiles las escuchas japonesas. Toyoda, desesperado, recurrió a su último recurso: los submarinos. Encomendó la misión a 7 sumergibles tipo Ko. Su tarea era cubrir un tramo de 200 millas entre Nueva Guinea y las Carolinas, formando lo que se llamó la Línea Na. Su función: ser centinelas en el mar. Si alguno detectaba la flota estadounidense, Toyoda lanzaría la emboscada que, según él,
podía cambiar el rumbo de la guerra. Lo que no imaginaba era que Estados Unidos ya conocía sus movimientos. En Pearl Harbor, los criptoanalistas de la unidad de radio de la Flota del Pacífico habían interceptado mensajes clave que revelaban el despliegue de sus submarinos. La respuesta estadounidense fue inmediata. Desde Purvis Bay partió la división de escolta 39, un grupo de caza formado por 3 destructores clase Buckley, el USS George, el USS Raby y el USS England, bautizado en honor al joven alférez que había muerto en el Oklahoma durante Pearl Harbor. El cazador supremo de submarinos. En plena guerra del Pacífico, Estados Unidos soltó a la bestia, la clase Buckley. Más de 100 barcos fueron fabricados a toda prisa entre 1943 y 1944, creados para proteger convoyes, pero pronto se ganaron fama de ser verdugos despiadados de submarinos enemigos. Eran naves más largas, rápidas y resistentes que las de la clase Evarts. Venían con la tecnología más avanzada de la época, sonar y radar de última generación, cañones triples de 3 pulgadas y varias baterías antiaéreas manejadas por tripulaciones entrenadas para disparar con una precisión mortal. Pero lo que realmente hacía que los submarinistas japoneses se les helara la sangre era un arma escondida en su cubierta, el Hedgehog. Este invento británico lanzaba 24 proyectiles explosivos al frente en un patrón cerrado. A diferencia de las cargas de profundidad tradicionales, que explotaban a cierta profundidad aunque fallaran, los Hedgehog solo detonaban al impactar directamente contra el submarino. Antes de esta arma, atacar un submarino tenía un problema enorme. El barco debía pasar justo encima de su objetivo, perdiendo contacto en sonar en los últimos segundos, justo cuando se decidía todo. Con el Hedgehog eso se acabó. Podían disparar hacia adelante sin perder al enemigo de vista en el sonar. Era un golpe directo, casi imposible de esquivar, y si uno de esos proyectiles impactaba, adiós. Cada carga llevaba 35 libras de Torpex, un explosivo un 50% más potente que el TNT. Un solo golpe podía abrir un casco de acero como si fuera de papel y mandar al fondo del océano a cualquier submarino en cuestión de segundos. Para los del eje era una auténtica pesadilla flotante. El inicio de la caza. El primer objetivo del grupo del USS George no fue un submarino de la línea RO, sino el I-16, un tipo C-1 más grande y con historial de guerra. Este monstruo ya había participado en el ataque a Pearl Harbor, lanzando un submarino enano en la antesala del ataque aéreo. En 1944, su tarea era distinta: llevar suministros a tropas japonesas atrapadas en Buin, Papúa Nueva Guinea. Pero no lo logró. Antes de cumplir su misión, los aliados ya estaban tras su rastro. Un avión de patrulla lo detectó al norte de Bougainville y envió sus coordenadas a la división de escolta 39. Los destructores se movieron de inmediato, formando una línea de 4.000 yardas mientras seguían la trayectoria del submarino. El 19 de mayo, el USS England fue el primero en engancharlo con su sonar, pero el enemigo no pensaba rendirse tan fácil. Bajo las aguas, el I-16 comenzó a zigzaguear como loco, moviendo la popa de lado a lado en giros violentos, confundiendo el sonar y esquivando los ataques. Pero el England no iba a dejar escapar a un veterano de Pearl Harbor. Avanzó a toda máquina, pegado a su cola, esperando el momento justo para golpear. Cada vez que el England se acercaba para disparar, el Primo 16 se sacudía con otra maniobra brusca y desaparecía de las pantallas. Era un juego mortal de gato y ratón. El comandante Walton B. Pendleton dio la orden: ¡fuego! Los Hedgehog salieron disparados y fallaron. El England no se rindió. Lanzó otra salva. Falló otra vez. La tercera golpeó, pero el IMO-16 seguía resistiendo. La tripulación japonesa se negaba a morir sin pelear. A las 2:30 de la tarde, el sonar volvió a fijar al enemigo. Pendleton gritó: «Hedgehogs, fuego ya». Los proyectiles volaron y segundos después el mar explotó con tanta fuerza que levantó la popa del England fuera del agua, arrojando a los marineros contra la cubierta. Por un instante pensaron que habían sido torpedeados, pero luego el mar empezó a escupir petróleo y restos, pedazos de metal doblado, tablas astilladas, fragmentos de los suministros que nunca llegarían a Buin. El Prime 16 había sido aniquilado. El England conseguía así su primera victoria y quedaba claro: mientras este destructor estuviera en la zona, ningún submarino japonés estaría a salvo. Ataque bajo la oscuridad. Mientras el I-16 era cazado, otra batalla se libraba cerca. Desde el aire, bombarderos de la Marina estadounidense localizaron y destruyeron al RO-117. Pero el almirante William F. Halsey, jefe de la Tercera Flota,
no se tragó que ese submarino estuviera solo. Gracias a mensajes interceptados, confirmaron que Toyoda había desplegado más submarinos por la región. Así que Halsey ordenó a los destructores rastrear la zona donde había caído el RO-117. Los submarinos de la clase RO-100, llamados oficialmente tipo KO, eran más pequeños que los de flota, pero no por eso menos letales. Eran perfectos para la emboscada, veloces, ágiles y diseñados para ser invisibles. En superficie alcanzaban 14,2 nudos y bajo el agua 8, suficiente para lanzarse al ataque con sus tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas y desaparecer en las profundidades antes de que sus presas pudieran reaccionar. Las fragatas USS England, USS George y USS Raby avanzaban lentamente por las aguas oscuras que rodeaban la isla Manus. Pero cada milla recorrida era un riesgo. Podían ser víctimas de los veloces y mortales submarinos japoneses tipo KO. Tras la puesta del sol, el océano se convirtió en un abismo negro, imposible de ver nada. La única herramienta que podía salvarlos era el radar, como un par de ojos electrónicos capaces de encontrar al enemigo escondido en las tinieblas. Y aún así, el capitán Pendleton y su tripulación siguieron navegando, decididos a no detenerse. La tensión aumentaba con cada minuto hasta que, justo antes del amanecer del 22 de mayo, un grito recorrió el puente del US George. Contacto. A las 3:50 de la madrugada, el radar detectó una débil señal en la superficie. Era un submarino japonés, demasiado cerca. De inmediato, el England recibió la orden de cubrir la retaguardia formando un arco de protección, mientras el George y el Raby aceleraban para ir a la caza. El George encendió su reflector y atravesó la negrura del mar. Entonces lo vieron. El RO-106, uno de los guardianes de la famosa línea NA del almirante Toyoda. Lo habían atrapado justo cuando intentaba sumergirse. El George disparó una primera ráfaga de morteros Hedgehog, pero la suerte no estaba de su lado. Los proyectiles se hundieron sin detonar, y el submarino desapareció entre las olas. 10 minutos más tarde, el sonar del England volvió a captar al enemigo. El comandante Walton B. Pendleton no vaciló. Ordenó disparar otra andanada. Nuevamente, nada. El RO-106 parecía un fantasma que jugaba con ellos, reapareciendo como si intentara distraerlos, o peor aún, preparándose para atacar con sus propios torpedos. Pero esa maniobra fue su sentencia. Pendleton alineó un nuevo disparo, y esta vez la puntería fue mortal. 3 explosiones retumbaron seguidas bajo el océano. Cuando el England se acercó al área del impacto, lo primero que vieron fue una gran mancha de petróleo extendiéndose en la superficie. El submarino había desaparecido. Hasta hoy, los últimos segundos del RO-106 siguen envueltos en misterio. Algunos historiadores creen que el ataque del England lo dañó de tal manera que su tripulación decidió hundirlo ellos mismos antes de ser capturados. Sea como fuere, la realidad era clara. En apenas 3 días, el USS England ya había enviado 2 submarinos enemigos al fondo del mar. 3 de 3. El día después de que el RO-106 fuera destruido, la división de escolta 39 siguió su marcha a lo largo de la línea NA del almirante Toyoda. Pero esta vez parecía como si el océano se aliara con el enemigo. Bajo un cielo cargado de nubes y con visibilidad casi nula, la mañana del 23 de mayo obligó a los destructores a confiar únicamente en sus radares y en los patrullajes aéreos de sus aliados. Fue precisamente uno de esos aviones el que avistó primero al RO-104, emergiendo a unas 250 millas náuticas al norte de Cabieng, en Nueva Irlanda. Poco después, a las 6:10 de la mañana, el radar del USS Raby confirmó la señal. El submarino estaba a solo 4 millas. La división entera aceleró a máxima potencia, motores rugiendo mientras cerraban la trampa. El RO-104, al darse cuenta de que lo habían detectado, se sumergió antes de que sus perseguidores pudieran lanzar un ataque directo. El Raby abrió fuego primero, lanzando un arco de Hedgehogs, pero todos cayeron en vano. Entonces el enemigo contraatacó. El RO-104 lanzó interferencias sonar, saturando el agua con ruidos diseñados para confundir a los operadores estadounidenses y desviar sus cálculos. Por un momento parecía que se les escurriría, pero una vez más, el destino del combate recayó en el USS England. La primera andanada falló, pero la segunda fue devastadora. Una docena de morteros con espoleta de contacto impactaron contra el casco del RO-104. El océano tembló con la explosión, y segundos después, los marineros escucharon el ruido característico de un submarino partiéndose bajo la presión. Para asegurarse de que no quedara rastro, el England lanzó 13 cargas de profundidad más. La confirmación llegó horas después. Restos metálicos del submarino japonés comenzaron a salir a flote,
El Ro 104 había sido aniquilado. La batalla se intensifica. Los días posteriores se convirtieron en una auténtica cacería. La división de escolta 39 ya estaba en racha. La noche del 24 de mayo, el sonar del US George detectó un nuevo contacto a solo 7 millas. Era el Ro 116, otro miembro de la ya debilitada línea NA de Toyoda. El submarino inició maniobras para escapar, pero el USS England ya estaba en camino. En cuanto se precisó la ubicación, lanzaron una andanada de Hedgehogs. 4 proyectiles cayeron en el mar oscuro, y nada, los destructores pasaron horas barriendo el área, buscando algún indicio de impacto. Finalmente, con la luz del amanecer, aparecieron las señales. Una mancha de petróleo que se expandía y restos flotando sobre las olas. El Ro 116 había recibido daño mortal, aunque aún logró alejarse unos kilómetros antes de hundirse definitivamente. Un mes después, la Armada Imperial japonesa confirmó que el submarino y toda su tripulación estaban perdidos. El USS England acababa de sumar su 4ª victoria, pero la situación se complicaba. Los barcos estaban casi sin combustible, quedaban pocas municiones y los Hedgehogs se estaban agotando. Era urgente volver a Manus para reabastecerse. Sin embargo, a solo 100 millas del puerto Seidler, el radar del Ravi y del England captó otra señal, el Ro 108. El cansancio era evidente, las reservas mínimas, y aún así, Pendleton tomó una decisión clara. Había que enfrentarlo. Retirarse no era opción. El Ravi encabezó la ofensiva, preparando una de sus últimas andanadas. Se lanzó a toda velocidad sobre las olas, disparó un arco perfecto de morteros Hedgehog. Pero el Ro 108, ágil y astuto, logró evadir la explosión en el último instante. Pendleton, calmado como si el peligro no existiera, dio la orden que todos esperaban. ¡Disparen! Una nueva oleada de Hedgehogs salió disparada desde la proa del USS England. Esta vez el impacto fue certero. El océano rugió con violentas explosiones bajo el agua, sacudiendo toda la zona. La tripulación supo de inmediato que habían golpeado al enemigo. A la mañana siguiente, los destructores, agotados, dañados, pero con la moral por las nubes, consiguieron arrastrarse hasta la isla Manus. Allí repostaron combustible, recargaron municiones y llenaron sus depósitos con nuevas rondas de Hedgehog. Era la calma antes del último asalto. La famosa línea NA de Toyoda estaba a punto de derrumbarse por completo, y la división de escolta 39 se preparaba para darle el golpe final. El duelo de 30 horas. Mientras se alistaban para continuar, recibieron refuerzos. Un segundo grupo de caza liderado por el portaaviones de escolta USS Hogarth Bay, acompañado por los destructores USS Hazelwood, USS McCord y el destructor de escolta USS Spangler. Ahora la fuerza era aún más temible. Los japoneses, conscientes de lo que ocurría, habían empezado a alertar a sus submarinos. Eviten a toda costa a los cazadores estadounidenses. La mayoría obedeció, hundiéndose en lo más profundo del Pacífico. Pero uno no se movió, el Ro 105. Nadie sabe si su tripulación nunca recibió la advertencia o si simplemente eligió quedarse a luchar. Lo cierto es que esa decisión equivalía a jugarse la vida entera de la nave. En la madrugada del 30 de mayo, el Hazelwood lo encontró. Sin pensarlo, lanzó un patrón de cargas de profundidad intentando aniquilarlo antes de que pudiera huir. El ataque falló. El Ro 105 respondió con una astucia impresionante. Soltó petróleo, tiró escombros al agua como si estuviera destruido, zigzagueó sin parar y cada vez que el sonar lo encontraba, se desvanecía. El USS George y el Ravi se unieron a la persecución. Durante horas descargaron ráfagas de Hedgehogs y cargas de profundidad. 16 ataques en total, y ninguno dio en el blanco. En un momento increíble, el Ro 105 emergió en el lugar exacto y en el momento preciso. Apareció justo entre el George y el Ravi. Los dos destructores quedaron paralizados, incapaces de disparar sin arriesgarse a destrozarse mutuamente. El tiempo se agotaba y, para colmo, llegaron informes de que aviones japoneses se acercaban. Era demasiado arriesgado continuar. Se dio la orden de retirada. Pero Pendleton no estaba satisfecho. Protestó. Él aún no había tenido su oportunidad de disparar. Por radio, pidió al comandante Hamilton Haynes, del USS George, un último intento antes de abandonar la persecución. Pasaron casi 30 horas desde el primer contacto hasta que finalmente el USS England se colocó en posición. Bajo el agua, el Ro 105 trataba desesperadamente de esquivar, pero el destino ya estaba escrito. Los Hedgehogs salieron disparados y segundos después el mar explotó. 2 detonaciones hicieron temblar la cubierta del England y lanzaron a los marineros contra las barandillas. Cuando todo se calmó, el silencio fue absoluto.
Habían logrado lo imposible. El USS England acababa de hundir 6 submarinos japoneses en apenas 12 días. Atónito, el comandante Haynes tomó la radio y envió un mensaje a Pendleton. «Maldita sea, ¿cómo lo haces?». La división de escolta 39 había destrozado la médula espinal de la defensa japonesa. De los 7 submarinos de la línea ANA, 5 habían sido eliminados por completo. Durante 2 semanas más, patrullaron el Pacífico en busca de sobrevivientes, sin saber que la red ya estaba rota. Los 2 únicos que quedaban, el RO-109 y el RO-112, recibieron finalmente la orden de escapar. Japón reconocía lo evidente. Resistir era inútil. Sin esa red de vigilancia, la Armada Imperial quedó ciega. No podían seguir los movimientos de la flota estadounidense ni organizar una respuesta efectiva. Cada intento de reacción se convirtió en un desastre. Malgastaron combustible, enviaron barcos a lugares equivocados y dejaron bases enteras indefensas. El gran plan japonés, la Operación A-Go, cuyo objetivo era dar un golpe decisivo contra los estadounidenses, se vino abajo como un castillo de naipes. Y en junio de 1944 llegó la consecuencia inevitable: la batalla del Mar de Filipinas. Japón, confiado en sorprender a su enemigo, lanzó su renovada fuerza de portaaviones sin apoyo de inteligencia. El resultado fue catastrófico. Se toparon con radares estadounidenses, defensas impenetrables y los nuevos cazas Grumman F-6F Hellcat, pilotados por veteranos. En pocas horas, más de 350 aviones japoneses fueron derribados, la mayoría antes siquiera de acercarse a la flota. La poderosa aviación naval que había sembrado terror en Pearl Harbor quedó pulverizada. Y a bordo del barco que llevaba su nombre, la memoria del alférez John C. England fue vengada con creces. Un final agridulce. El USS England pasó a la historia. Recibió la Presidential Unit Citation y 10 estrellas de combate por su campaña legendaria. Su comandante, Walton B. Pendleton, fue condecorado con la Navy Cross, tras conseguir lo que ningún otro destructor de escolta había logrado jamás: destruir 6 submarinos enemigos en menos de 2 semanas. Tras su legendaria racha cazando submarinos, llegó un giro inesperado. El comandante Walton B. Pendleton fue transferido. Le asignaron el mando de otra división de escolta en Alaska para lo que quedaba de la guerra. Así, el USS England quedó bajo la responsabilidad de otro oficial, John Williamson. Durante la segunda mitad de 1944, el barco cambió de función. Dejó de ser un depredador de submarinos para convertirse en un guardián de convoyes. Su nuevo papel era crucial: proteger el tráfico naval y asegurar la construcción de una cadena de bases avanzadas que servirían como trampolín para el asalto final contra los últimos bastiones del Imperio japonés en el Pacífico. El buque pasó varios meses sin mayores enfrentamientos, hasta que llegó el 9 de mayo de 1945, en las aguas de Okinawa. Esa mañana, 3 aviones kamikaze japoneses descendieron como buitres desde el cielo, dispuestos a estrellarse contra el England. La tripulación de Williamson reaccionó al instante. Las piezas antiaéreas comenzaron a rugir, y una lluvia de proyectiles trazadores subió a cortar el aire. Uno de los aviones fue alcanzado de lleno y explotó envuelto en fuego. Los otros 2 fueron interceptados por cazas estadounidenses que los derribaron antes de llegar al blanco. Pero el avión incendiado aún tenía un último golpe preparado. El piloto, aferrado con determinación suicida a los controles, guió su aparato envuelto en llamas directamente hacia el costado de estribor del US England. El impacto se produjo justo debajo del puente, donde una bomba detonó en el choque. El resultado fue devastador. 37 marineros murieron y 25 resultaron heridos. Entre humo, fuego y caos, la tripulación luchó con todo para salvar la nave. Y lo lograron. Evitaron que el barco se hundiera. Sin embargo, el daño estructural era enorme. Tras reparaciones provisionales, el England zarpó de vuelta a Estados Unidos para una restauración completa. La guerra terminó antes de que los trabajos siquiera comenzaran. Con la victoria asegurada y los presupuestos militares recortados, la decisión fue inevitable. El USS England no volvería a navegar. El 15 de octubre de 1945, apenas 2 años después de su botadura, fue dado de baja. El nombre, sin embargo, no se perdió. En 1963, la Marina encargó un nuevo USS England, esta vez un moderno crucero lanzamisiles de la clase Leahy. Este heredero serviría en la Guerra de Vietnam y décadas después participaría también en la Operación Tormenta del Desierto. Pero pese a ello, nada igualaría jamás la gesta del England original. Aquella campaña de mayo de 1944 quedó inscrita para siempre en la historia naval. Como resumió el historiador W. H. Holmes, la operación antisubmarina más brillante de la historia.